¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo siguió el capítulo Vicentín? Siguió, digamos, desde el lado del banco, pasando a situación de crédito casi irrecuperable por parte del Banco Nación, con Vicentín haciendo propuestas inaceptables y obviamente luego con el tema de la convocatoria de acreedores. ¿Es verdad En mi que caso particular, en noviembre hubo un préstamo por día? No. Que la mayoría de los préstamos se concentraron en el tramo final. El sistema de la prefinanciación de exportaciones, que es el crédito que recibió Vicentín, es un sistema en donde uno tiene un crédito determinado, un cupo determinado, le prestan esto, supongamos que le prestan $100, exporta, ingresan los dólares de la exportación y debe cancelar eso para volver a retomarlo en caso de necesitarlo, pero siempre mantiene ese cupo. Vicentín tenía un cupo asignado de $300 millones desde comienzos del 2018. Como el dólar se modificó y el patrimonio del banco es en pesos, no en dólares, se salió de la norma. O sea, por lo tanto, ya no podía seguir recibiendo $300 millones. Ahí González Fraga y distintas áreas del banco piden que se lo recalifique para que Vicentín pueda volver a recibir. El área de riesgo del banco le advierte que no se puede hacer esto por la sencilla razón de que estaríamos violando la norma del Banco Central que establece un límite para la exposición ante grandes empresas. O sea que hay funcionarios de línea que advirtieron de esto. Sí. La subgerencia del riesgo de crédito advirtió y no lo recalificó. Buscaron una estratagema para que a través de la gerencia zonal, que no tenía autoridad para hacerlo, le prorrogara la calificación y siguió tomando, hasta que llegó agosto del año 2019, donde, producido en la derrota de las PASO, ya directamente estaba en duda si cancelaba, si le devolvían la plata. Consecuentemente no canceló más. Es decir, no pagó. Dicho en términos vulgares, ¿se llevaron la plata para afuera? Mirá, si uno mira el crédito del Nación, es el crédito se le da un crédito para que Vicentín Argentina le exporte a Vicentín Uruguay. La verdad es que esto es conocido en el mundo de las cerealeras, esto es triangulación. Se utiliza una empresa en Uruguay para dibujar el monto de exportaciones. Se declara menos en la Argentina, las exportaciones salen al resto del mundo, en Uruguay se declara la facturación en serio y esa facturación no paga retenciones en Argentina, obviamente no incrementa las utilidades, por lo tanto también baja el impuesto a las ganancias y a su vez dejan dólares afuera. Si vos tomás el caso de Paraguay, Paraguay es otra subsidiaria de Vicentín, ahí tenés otro fenómeno. La oficina de Paraguay es una oficina que tiene 6, 7 empleados, no tiene planta de producción, lo único que tiene es un puerto con unas barcazas y en realidad se transforma en el segundo exportador de soja del Paraguay, exportándole a la Argentina. ¿Qué? Y en realidad, ¿Cómo es eso? entonces digo, un rulo. Las barcazas bajan por el Paraná vacías, se cargan en el puerto de San Lorenzo y siguen. Ahora, está declarando $200 millones en Paraguay, por lo cual no paga retenciones, por lo cual no paga impuestos. Consecuentemente, digo, son distintos mecanismos. Además, hay otras empresas que no se llaman Vicentín. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Nacadis, que casualmente cuando vos la buscás, tiene el mismo domicilio que el frigorífico Frías, que es un frigorífico de Vicentín, en Santa Fe. Pero a su vez Nacadis tiene presencia en Uruguay y también un offshore en Panamá. Entonces, la verdad es que la UIF, que yo celebro que ya se ha presentado ahora como querellante, tiene que seguir el trazado. La intervención debe ir a Paraguay, Uruguay, a Panamá. Sí, que la UIF no vio nada de esto en los tiempos de Macri. No vio nada de esto en los tiempos de Macri cuando Vicentín era el principal aportante de Cambiemos. Ahí no lo vio. Pero digo, la investigación para ver en las maniobras fraudulentas de Vicentín debiera ir a fondo. Por eso celebro que la UIF se presente como querellante, que haya una bicameral en el Parlamento, que se discuta en serio. Ahora, yo digo, si un grupo que se dedica a la exportación de cereales en la Argentina
y que además integra el complejo aceitero, que es una de las actividades que siempre dio ganancia en los últimos años en la Argentina, ¿tiene necesidad de hacer esto rulo para no pagar impuestos? El mecanismo de triangulación y de subfacturación de exportaciones es un mecanismo tradicional, no solo de Con la Vicentín, que ganan, ¿tiene necesidad de hacer no solo esto? de Vicentín. Desde que desapareció la Junta de Granos en la Argentina, los mecanismos de subfacturación, y cuando desaparece el tema de los puertos públicos y aparecen los puertos privados, aparece el contrabando. Las dos cosas están presentes. El negocio del comercio de granos es uno de los negocios más oscuros de todos. A pesar de que se habla de la competencia, acá, digamos, y además buena parte del problema que genera que se plantee que Vicentín pase a manos públicas es que vos ponés un actor adentro del comercio de granos. Y que vuelve a darte la posibilidad que la Junta de Granos te daba y que desapareció. Subfacturación y contrabando es parte del negocio del comercio de granos hace largo tiempo en la Argentina. Sí, Juan Pablo. Sí, a ver... ¿Vos decías que la expropiación es difícil de hacer? No, a ver, no es que sea difícil de hacer. Digo, lo que no pueden... Digamos, lo que no puede suceder es que no salga por una ley del Congreso. Eso sí está estipulado por la Constitución Nacional. Digo porque vi que hubieron varios cuestionamientos o hay toda una discusión sobre la constitucionalidad. ¿Cómo? Digo, el decreto del Ejecutivo lo que define es una intervención. Es la intervención, y sí, un claro. proyecto de ley que va a ir al Congreso para discutir la expropiación. O sea, nadie plantea expropiarlo de otra manera. Exacto. Pero ya con el tema de la intervención... Digamos, si uno lee los diarios, ya se planteó toda una discusión sobre la constitucionalidad o no de la intervención, ¿sí? Que la propia ley de expropiación dice que, bueno, justamente para asegurar, digamos, que la expropiación pueda ser efectiva, porque digo, si mientras se discute la ley de expropiación te vacían todavía más la empresa, bueno... Para eso intervinieron, o sea, intervinieron para que no haya vaciamiento. Sí, de hecho incluso se cometió un error porque vos cuando intervenís no tenés que advertir. Acá se advirtió y se entró 48 horas más tarde, habría que haber entrado en simultáneo, no se puede hacer así. Pero bueno, efectivamente la intervención tiene esa función. Y me parece que es importante aparte decir que la razón por la cual aparece la intervención en el marco de un concurso es porque queda claro que en el concurso ya Vicentín, porque digo, ¿cuál es la función de un concurso? Que la empresa que supuestamente no puede pagar pueda seguir funcionando y encontrando el modo de resolver su deuda. Y va a pagar deuda. menos, porque le va a pagar menos al Banco Nación y al Banco Provincia. Pero, digo, o sea que la plata se perdía. teóricamente es una alternativa para la empresa para resolver el problema y seguir funcionando. Vicentín no pudo volver a funcionar. ¿Por qué no pudo volver a funcionar? Porque ningún productor quiere trabajar con Vicentín. Porque hasta 48 horas Vicentín estuvo tomándole mercadería a los productores y después a los que les volteó después. Sí, entonces, bueno, eso es una práctica... entonces uno tiene una empresa aceitera muy importante parada. ¿Está parada? Sí, está parada, está paralizada. Entonces los laburantes no tienen perspectiva de trabajo, hay miles de productores que están en banda, tenés enterrado casi 400 palos de toda la banca pública y encima tenés todas las águilas dando vuelta del negocio que están proponiendo alternativas. Todas las alternativas que proponen Cargill, Dreyfus o Glencore son todas alternativas que implican concentrar más el mercado. Extranjerizar, además de concentrar, pero además sobre la base de que el Estado pierda. O sea, porque todos ellos, ¿qué le dicen al Estado de los productores? Te hago una quita del 50% y te pago a 10 años. Que el Banco Nación pierda. Entonces digo, en realidad, ¿cuál es la joda acá? El Estado pone la plata y le cede la dirección. O sea, sería el coronar la lógica del Estado bobo. Esta intervención tiende a decir, bueno, muchachos, ustedes no pudieron resolver el problema, dejaron un tendal, estafaron productores, trabajadores y la banca pública, encima se extranjeriza un actor importante del comercio exterior y de la oferta de divisas, bueno, intervenimos para resolver este tema y vamos a discutir la expropiación. Ahora, se arma un debate sobre si la expropiación de Vicentín es una venezuelización de la Argentina durante el gobierno. Eso es una estupidez enorme, porque en realidad es como si estuviéramos hablando de un grupo empresario que está invirtiendo y en dinamismo absoluto y de repente un gobierno enloquecido se dedica a expropiar. Digo, estamos hablando de una planta que está parada desde diciembre, que se está deteriorando permanentemente, que está perdiendo posiciones en el mercado, que dejó un tendal, 2.400 acreedores. ¿Y cómo explicar la manifestación en el pueblo, ahí en Reconquista? ¿Cómo explicar la manifestación? Es un feudo.
Eso es un Sí, feudo. bueno, si le decís que se van a quedar todos en la calle, naturalmente Digo, van y a te salir digo a más, manifestarse. Es un feudo en donde ellos manipulan, porque todo es Vicentín ahí. Es más, ese juicio, ese concurso no debería estar ahí, porque no tiene ninguna garantía de objetividad. Es un disparate, pero digo, en realidad, te digo más, la gente tiene temor a Vicentín. Dejá que se corra un poquito el tema y parezca que no tienen impunidad absoluta. Recordemos que Nardelli es el que navegaba en el yate durante la cuarentena, recordemos, en el Sí, Paraná. sí, O me sea, acuerdo. la sensación de impunidad de estos muchachos es absoluta. En el momento en donde se les caiga un poquito en el pueblo lo van a matar, porque directamente los odian. Ahora, lo que pasa es que también les tienen temor, porque todo eso es Vicentín ahí. Hasta el teatro se llama Vicentín. Fernando Cerolini recién se me fue. Cerolini, ¿qué hace, viejo? ¿Dónde va? Me pide la palabra y se va. Es el único programa de la gente, no me dan bola.